Buenas tardes, amigos de Facebook que ya se van sumando. Bienvenidos. Segunda jornada, segundo día del octavo simposio internacional. Nos empiezan a sumar al Zoom. De a poquito vamos preparando. Para poderle feliz. Buena semana, voz de Dios, alegres y sanos. Buena semana, voz de Dios, buena semana, voz de Dios, buena semana, voz de Dios, alegres y sanos. Buena semana, voz de Dios, alegres y sanos. Yo me quedaría escuchando a Fortuna, creo que toda la tarde, porque da un verdadero gusto y ha sido un lujo lo que nos dimos en el día de ayer, escuchándola a Fortuna. Buenas tardes y por qué no también buenas noches, dependiendo desde qué punto cardinal esté prendida esa computadora, esa tablet o ese celular. Bienvenidos a la segunda sesión del segundo día del simposio que venimos llevando adelante con más de 500 personas que han participado ya entre Facebook y también en el Zoom, y que se han llevado también algo tan rico, algo tan lindo y tan especial como es la vivencia de la cultura sefardí. Queridos amigos, es un placer y un orgullo realmente inmenso poder contarles que hemos llegado a lugares muy diversos en el mapa, como son, por ejemplo, Australia, Bulgaria, Irlanda, Alemania, Turquía, Portugal, Polonia, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Francia, Reino Unido. Bueno, entre tantos puntos cardinales que hemos tocado y que estamos tocando en este momento con el CIDICSEF. Así que es hermoso poder llevar la cultura sefardí a la puerta de cada uno de sus hogares. El CIDICSEF realmente se enorgullece de decir que más de 15.000 hogares han recibido las actividades que venimos llevando durante toda esta pandemia. Así que decirles que estamos contentos y agradecidos, por supuesto, a ustedes que son quienes hacen que todo esto pueda ser posible. Y también, por supuesto, queremos agradecerles, como cada vez que comenzamos nuestros encuentros, a los auspiciantes que nos acompañan a lo largo y ancho de todo el planeta, y ellos son los amigos argentinos de la Universidad de Tel Aviv, Amigos por Israel, el Centro Cultural Sefardí del Uruguay, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad Betel, la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá, la comunidad sefaradí de Chile, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, LIMUD, Sociedad de Beneficencia Sefaradí del Perú, y también la Universidad Maimónides. A todos ellos, muchas gracias por su auspicio. Estimados amigos, ¿cómo decírselos? Es un verdadero placer el que nos vamos a dar en este momento con quien va a estar moderando la primera de las mesas. Recuerden que hoy tenemos dos mesas, una que está iniciando en este momento a las 17 horas y la próxima que comienza a las 18 horas. Y para este momento vamos a contar con Alicia Ben-Mergui como moderadora para esta primera parte. Así que yo me voy a ir silenciando de a poco para que la queridísima Alicia tome posesión en este momento del simposio. Así que, Alicia, bienvenida al simposio, estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los que comparten este espacio con nosotros en este maravilloso congreso. Me parece una oportunidad única poder participar en esto, y buenas noches a aquellos que están
tan lejos de nosotros, por lo menos a la distancia. Bueno, a mí me toca coordinar el grupo donde la historia comenzó, el grupo donde nos van a hablar Pablo Frenkel, Adolfo Kuznicki y Pablo Lichtenstein, de toda una historia que comenzó en tiempos bastante antiguos. En el caso de Pablo, nos hablará de Shlomo Ibn Gabirol y la poesía nefanda. Estamos hablando prácticamente en el siglo XI, así que miren si este tiempo está lejano a nosotros. Pablo nació en Bahía Blanca, y estudió en la Universidad del Sur, es egresado de ahí, publicó varios libros, además de ensayos y artículos en diversos medios, no solo nacionales, sino internacionales, acá en Buenos Aires, en Nueva York, en Israel. Pablo es alguien que participó en diversos congresos, simposios, en todos los del CIDICSEF y de la Universidad Maimónides. Entonces le vamos a dar, tengo un trabajo muy desagradable, por lo menos para mí, que es rogarles que sean 15 minutos, así como me encargaron, y entonces en estos 15 minutos le voy a pedir a Pablo que nos cuente. Yo voy a simplemente a explicar que el tema que va a abordar Pablo no es el tradicional con respecto al filósofo que fue Ibn Gabirol. En este caso, el tema de él va a tratar de algo bastante inusitado o poco tratado en estos congresos, que se trata de la poesía homoerótica de la cual participaron no solo los musulmanes de aquel tiempo, con los que estos judíos compartieron este conocimiento y este saber, y bueno, había en ese momento, en esa época, un disfrute de la vida y una permisividad sexual, sobre todo para los hombres, que derivó en esta poesía homoerótica. Y bueno, eso después trajo posteriores problemas, tanto a los judíos como los musulmanes. Pero esto es otra historia de la cual nosotros no nos vamos a ocupar y vamos a dar el tiempo a Pablo para que nos cuente él sobre qué trata el tema que él eligió. La palabra es tuya. Bueno, gracias Alicia por esta generosa presentación. También gracias al CIDICSEF por la posibilidad de ponerme en contacto con tantos amigos y tanta gente nueva que se conoce a partir de este maravilloso medio que es el Zoom, el Internet y todos estos mecanismos modernos. Es como dijo Alicia, es un tema no muy tratado en congresos, en simposios, ni siquiera en la cotidianidad, ¿no? O sea que voy a tratar de ser claro, conciso, además por la escasa cantidad de tiempo de que disponemos. Les quiero comentar primero que quizás muchos no sepan qué significa el término nefando. Nefando es un adjetivo que, según la Real Academia Española de la Lengua, refiere a aquello que es un hecho que causa repugnancia u horror de hablar. También algo indigno, indecente, abominable. El término ganó relevancia durante la época de la Inquisición, siglos XV, XVI, XVII, porque se refería a lo que la Inquisición llamaba el pecado nefando. ¿Qué es el pecado nefando? La homosexualidad. Delito, entre comillas, que tenía penas muy severas que incluían la tortura para aquellos que eran tomados en ese momento crucial y que concluía generalmente en la hoguera. ¿Cómo entró la homosexualidad o los poemas homoeróticos en la España musulmana del siglo X? Yo quiero hacer acá una aclaración. Yo me voy a referir a España, pero quiero que sepan que en ese momento, año 1000, año 800, España no existía como unidad nacional, sino que estaba constituida por pequeños reinos, de algunos en mayor o menor medida, pero que respondían a una autonomía
más o menos declarada. Cuando llegan los árabes, dividen a la península en dos partes desiguales. Un tercio queda para los reinos cristianos que estaban ubicados al norte de lo que es Aragón, una franja muy delgada al pie de los Pirineos, Asturias, Galicia, parte de León y el centro norte de Portugal. El resto, pueden ustedes imaginarse, ocupa toda la invasión árabe. Otro detalle que también es importante destacar es que la invasión no fue homogénea, es decir, no fue todo un conglomerado árabe el que invadió España o la península, sino que eran familias o clanes de distintas latitudes dentro del Oriente Asiático. Por ejemplo, aquellos que invadieron y ocuparon la ciudad de Córdoba eran los omeyas, que estaban relacionados con los omeyas del califato de Damasco. Por otra parte, en Zaragoza, los ocupantes eran oriundos del Yemen y pertenecían al clan de los yurubíes e incluían dos familias diferentes. Uno de ellos era Banu Hud. ¿Por qué digo esto? Porque en general no había una unidad entre ellos, sino que muy a menudo estallaban controversias, luchas, guerras que no mantenían la unidad. Ya yendo al tema que nos ocupa, la homosexualidad ingresó en los territorios ocupados por los árabes a través de los omeyas, que era toda una tradición en el extremo asiático y que para estas tribus, estos clanes, era una distinción social importante practicar la homosexualidad. Inclusive tenía, como diríamos ahora, mejor prensa que la heterosexualidad. Todo esto viene a cuenta porque obviamente había que sortear muchas barreras, principalmente de índole religiosa. Ustedes saben, el Corán prohíbe esta práctica, sin embargo encontraban el camino para hacer de esto una práctica habitual. Por ejemplo, lo más común era que en el Islam no hay esa diferencia tajante entre espíritu y cuerpo, o sea que el cuerpo podía ir por un lado y la espiritualidad por otro, que nadie se ofendía por ello. Además, también es importante destacar que había una componente estética, ya que a partir del neoplatonismo, Plotino, su líder, enseñaba que todo aquello que era bello estaba destinado a ser amado. Es decir, que si un poeta encontraba un cuerpo masculino bello en proporciones y que le despertaba algún sentimiento, tenía toda la garantía para cantar su belleza. Esto originó, por supuesto, una gran corriente de poetas que alababan esta práctica, inclusive algunos de ellos, no solamente en la forma teórica, sino también, y se puede ver a través de sus poemas, un gran despliegue de, yo creo que no de imaginación, sino que descripción de sus prácticas. Junto con los árabes, tuvieron una gran preeminencia porque los árabes fueron mucho más permisivos con los judíos que los anteriores ocupantes de la península, que fueron los visigodos. Los visigodos fueron quienes en el siglo IV organizaron el concilio de Elvira. Elvira es una ciudad de España, en la cual definieron tajantemente por primera vez en la historia europea una división
completa y total entre cristianos y judíos, impidiéndoles a estos últimos ejercer todas las industrias que hasta ese momento desarrollaban, y además evitaron esa convivencia que había entre ambos grupos étnicos, que incluían matrimonios mixtos, trabajos conjuntos en la tierra, festividades, participar uno en festividades de los otros. Así que los visigodos dieron una vida bastante complicada a los judíos, y por eso hay algunas fuentes que dicen que los judíos no vieron con malos ojos la entrada de los árabes al territorio hispánico. Esa convivencia fue facilitada además por una gran concurrencia de funcionarios de origen judío en las cortes musulmanas. Una gran cantidad, digo, por ejemplo, muchos fueron del tipo de primer ministro, en la realidad un gran visir, que es un título parecido al de un primer ministro. Hubo médicos, hubo también, como les decía, funcionarios de diversa índole, y las clases pudientes de los judíos tenían una muy buena relación con las clases pudientes entre sus vecinos, con vecinos árabes. Esto implicó que en muchas ocasiones asistieran como invitados a las fiestas que organizaban los funcionarios y grandes riquezas de los árabes. En esas fiestas era común que se desarrollaran en los jardines de las mansiones, de los palacios. Ustedes saben, los árabes son muy afines a tener en sus hogares, en sus casas, fastuosos jardines con varios pabellones, con plantas frutales, con plantas ornamentales, con fuentes, con albercas, en fin, un gran despliegue de lujo que fue también de gran gusto para estos invitados judíos. Había también danzarinas que amenizaban el momento, y un grupo muy particular de personajes, generalmente jóvenes de corta edad, mancebos, aún imberbes, que tenían a su cargo servir el vino entre los invitados, recorriendo los distintos lugares, vigilando que nadie tuviera la copa vacía. Estos funcionarios menores, digamos, se llamaban coperos, y muchos de ellos eran el objeto del deseo de estos señores feudales árabes. Esto fue también de alguna manera copiado por los magnates judíos, no solamente ricos, sino también eruditos, médicos, funcionarios reales, como les dije, científicos, gente de muy buena preparación intelectual, que copiaron de sus convecinos árabes ese gusto por lo diferente, por lo distinto, y aquello que confería mayor distinción. Como no podía ser de otra manera, los judíos también empezaron a desarrollar una poética similar a la que desarrollaban los poetas árabes. Y aquí yo me quiero detener en un hecho en particular. Sí, escucho. Bueno, continúo. Entonces, yo quiero acá detenerme porque leyendo varios de esos poemas y a la vez teniendo la oportunidad de estudiar el Cantar de los Cantares, el poema que se atribuye al rey Salomón, hay muchos elementos en común entre unos y otros. La diferencia radical está en que en el Cantar de los Cantares hay un personaje que es un él y otro personaje que es una ella. Es decir, que hay una clara división de géneros, con lo cual la temática homoerótica aquí no sería relevante. Sin embargo, sí entre los poetas árabes y posteriormente los judíos, que se puede determinar que el objeto del amor de estos poetas era esos jóvenes
coperos jóvenes de muy tierna edad que se ofrecían para, además de servir el vino, también para estos menesteres, creyendo que de alguna manera así conseguían algún favor especial. ¿En qué me baso para decir que en el Cantar de los Cantares y en esta poesía homoerótica hay muchos puntos en común? Una palabra clave que es gacela. La palabra clave gacela, que en árabe es sabi y en hebreo es sebi, en el Cantar de los Cantares está muy diferenciada entre el objeto del amor del varón y el objeto de amor femenino, porque la mujer llama a su amado gacela y el hombre llama a su amada gacela. En tanto que en estos poemas homoeróticos, la gacela se refiere pura y exclusivamente al efebo, al jovencito. Otros elementos también a destacar son las imágenes, las metáforas, la mención de frutas, como por ejemplo llamar manzanas a las mejillas. También hay una importante mención al vino, también al oro y la plata para destacar bellezas y muchos fenómenos naturales para también poner en evidencia estas características físicas de los jóvenes. Se supone, hay una prueba posible, que entre los judíos esta primera aproximación a la poesía homoerótica fue introducida por Dunash ben Labrat, que copió los sistemas de la métrica y la rima y las metáforas árabes para incorporarlas a los poemas hebreos, ya que hasta ese momento los poemas eran sistemáticamente casi copias de temas hebreos bíblicos. Con esto se introduce las metáforas, las comparaciones, los giros estéticos propios de la poesía que hasta ese momento manejaban los árabes. El primero que compuso un poema homoerótico se adjudica a Itzhak ben Levi ibn Mar Saúl, que vivió entre fines del siglo IX y principios del siglo X. Se estima que falleció en el año 1013. Yo les voy a leer acá el poema que él compuso y les pido que se fijen en las palabras claves que yo mencioné hace un minuto. Dice así: gacela deseada en España, prodigiosamente formada. Tienes autoridad y dominio sobre todas las cosas vivas, de forma encantadora como la luna, con espléndida estatura. Rizos de púrpura sobre el brillante templo, como José en su forma, como Adonía el cabello, de ojos bellos como David, me ha matado como Uría. Él ha encendido mis pasiones y consumido mi corazón con fuego. Por él yo he sido dejado sin entendimiento y juicio. Llorad conmigo, avestruces, gavilanes y halcones. El amado de mi alma me ha matado. ¿Es esta una sentencia merecida? Por él mi alma está enferma, confundida y anhelada. Su palabra sobre mi corazón es como rocío sobre tierra seca. Arráncame del abismo de la destrucción cuando me pierda en el infierno. Fíjense que también se utilizan muchos personajes bíblicos y especialmente se menciona a José. José, el personaje bíblico que fue vendido por sus hermanos a Egipto, es el epítome de la belleza masculina en la Biblia. Bueno, Pablo, te pido 1000 perdones por esta interrupción, pero si no nos pasaremos de tiempo y entonces se abalanzarán sobre nosotros los hados, así que te pido por favor que vayas completando la disertación, que ha sido excelente. Bueno, les comento entonces qué tiene que ver nuestro personaje, Ibn Gabirol, con todo esto. Ibn Gabirol llega a Zaragoza, proveniente de Granada, donde nació en el 1020, 21, se estima 1022,
y llega a Zaragoza luego de haber perdido a sus padres. Allí es tomado bajo la protección de Itzhak Ben Yekutiel Ben Itzhak, que lo introduce en ese mundo de fantasía, digamos. Sin embargo, el carácter de Gabirol no es fácil de dominar. Él tiene en sí, él tiene una fascinación con la sabiduría, y muchos dicen que su inclinación hacia estos poemas no son por una fascinación amorosa, ya sea ante el varón o la mujer, sino que para él el objeto amado es la sabiduría. Y muchas veces la inspiración que proviene de sus fantasías. Así que bueno, yo quiero terminar. ¿Cuánto tengo, Alicia? Prácticamente ya terminaste, has usado un poco más. Yo incluso tenés una pregunta que te está esperando, así que yo quisiera que diera cierre a esta magnífica disertación, pero bueno, no nos queda otra. Si no, no les va a quedar tiempo a los siguientes ponentes. Bueno, yo quiero terminar diciendo que Gabirol habla en muchos de sus poemas, habla de el color rojo, lo rojizo, lo rubicundo, y la verdad a mí me descolocó mucho cuando leí eso. Investigando, buscando en varias fuentes, encontré que se llama, y se dice en la Biblia, rojo, al guiso de lentejas que Jacob le regaló, o le vendió, mejor dicho, por su primogenitura a Esaú. De ese modo se relaciona todo lo que significa rojo con aquello que se vende en favor de algo efímero, y esa fue la gran crítica que hizo Gabirol a sus coterráneos zaragozanos, de regalar su espiritualidad a aquello efímero, aquello que no tenía ningún sentido. Corto bueno, acá, no tengo más tiempo. No, lo que yo quiero saber, Ilan, la pregunta se la podemos formular ahora, la puede contestar ahora, Pablo. Bueno, es una pregunta bastante importante y profunda. Dice que si esta tendencia homosexual de la poesía del mundo árabe no es debida a la influencia griega, especialmente de Platón, para quien el verdadero amor es solamente entre hombres. Bueno, hay mucha literatura, inclusive los diálogos de Platón hablan de la inclinación de Sócrates por los jovencitos en varios de sus diálogos. Yo dije, es cierto, se puede interpretar, o sea, todo esto es abierto a interpretaciones porque no existe ni un manual de estilo, ni un camino por donde seguir. Son todas interpretaciones que quien estudia este tema trata de responder, trata de seguir, y según su leal entender, que obviamente no es el único que existe, y cada uno puede tomar la dirección que apetece. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora le vamos a dar cabida o entrada a... Por favor, Ilan, ¿podés poner mi mail? Si hay gente que quiere comentarme algo, puede hacerlo sin ningún problema. Gracias. Gracias. Fue una magnífica exposición. Muchas gracias a vos, Pablo. Y perdón por la interrupción, pero si no, no hay lugar para nosotros. Lo que corresponde. Bueno, va a continuar con su propia exposición Adolfo Kuzminski. Adolfo Kuzminski es un abogado cordobés que publicó varios libros, y uno de ellos fue traducido nada más ni nada menos que al inglés y publicado en Estados Unidos. Recibió un montón de premios, pero yo debo decir que para mí lo más notable es cómo fue invitado a disertar en una universidad en Évora, en Portugal, en la Universidad de Chile. Sus escritos y sus opiniones y los premios que él ha recibido bastan para dar cuenta del saber y de los conocimientos que maneja Adolfo, y en este caso él va a hablar del defensor de los judíos conversos.
Y cuando él habla del defensor de los judíos conversos, yo tengo que decir que esta es una historia que tiene lugar en Toledo, que lo que pasó fue que hubo numerosos judíos que a lo largo de la historia se fueron convirtiendo, porque verdaderamente la vida para los judíos lentamente se estaba haciendo intolerable. Y cuando llega, no me acuerdo exactamente la fecha, 1448 creo que es así, en Toledo, estos judíos conversos son atacados. ¿Por qué son atacados? Bueno, yo diría que a los judíos nos ha pasado algo, y a los sefaradíes en este caso, parecido, palos porque bogas, palos porque eres judío, y palos porque no bogas, porque ya no eres judío. Lo que pasa es que estos judíos eran gente de mucho talento, de mucha, y de mucha capacidad, y entonces ascienden muy rápidamente, socialmente, intelectualmente, empiezan a ocupar lugares que su condición de judío les había impedido. Y entonces acá empieza un ataque a esta comunidad judía muy feroz y terrible, de la cual nos va a dar cuenta Adolfo, que lo va a hacer mucho mejor de lo que yo estoy haciendo acá el comentario. Adolfo, te doy la palabra, 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. La ponencia se trata de Juan de Torquemada, defensor de los judíos conversos. Siempre que hablamos de este tema, nos sentimos obligados a citar la opinión de Ángel Alcalá, que por supuesto compartimos, quien dijo que los intelectuales judíos del medioevo fue la identidad judea conversa, el doble puente entre la cultura española y la cultura cristiana. El problema que suscitaron estas conversiones, como muy bien lo dijo Alicia, llevaron a la denominada rebelión de Toledo. Las conversiones masivas de los judíos al cristianismo, provocadas decisivamente por el fanatismo religioso y la violencia, produjeron, como no podía ser de otra manera, conmociones sociales, derivadas de que eliminadas las barreras, y como dijo Alicia, se le hizo todo campo abierto. Es allí donde advierten que esta situación de competencia de los judíos conversos ya no se puede detener con la religión, y surge de lo que luego se llamaría antisemitismo moderno, discriminar por la ascendencia étnica, y es lo que se persiguió en la rebelión de Toledo. Esta actitud racista, que significó la limpieza de sangre y que no fue generalizada, e importantes personalidades de la Iglesia impugnaron con argumentos teológicos y jurídicos las restricciones impuestas. Entre esas personalidades se destaca Juan de Torquemada, tío del gran inquisidor Tomás. Cuando abordamos y añadía, la Inquisición ha sido una de las instituciones que más ha influido en nuestra historia, y que es lo que manifiesta Domínguez Ortiz, que mayor responsabilidad tiene en la deformación de la imagen de España. Y añadía que sus males dimanan más que de haber sido sanguinaria, de su persistencia, de su extensión y de la implantación de un sistema calculado de sospecha y delación, así como sus repercusiones en la actividad intelectual. Esto significó no una tragedia momentánea, sino permanente, que duró siglos, con el agravante de convertirse en una imagen fija de España. Narra Domínguez Ortiz una anécdota. La primera vez que fui a Nueva York, di con un taxista y charlatán que, en cuanto me identifiqué como español, exclamó: "Ah, the Inquisition". La Inquisición que tantos San Benitos colgó en las iglesias nos ha colgado un San Benito a toda la nación, y difícilmente podremos quitárnosla de encima. De esta manera no podemos decir que no hay nada más representativo de ese tribunal eclesiástico que la figura de Pablo Torquemada. Sin embargo, según vimos, otro clérigo con ese mismo apellido nos lleva a hacer una distinción. Pablo de Torquemada
se caracterizó por perseguir con saña a todos los judíos conversos, por presuntamente apostatar, mientras que el tío los defendía de la acusación de que un judío nunca podía convertirse sinceramente al cristianismo. Y ello quedó demostrado cuando los sucesos antisemitas de Toledo 1449. Para comprender ese proceso hay que citar a Borgognoni, que en general dice: las relaciones cristiano-judías en los siglos altos medievales no ha suscitado entre los historiadores profesionales el mismo nivel de interés que suscitaron los acontecimientos de los siglos XIV y XV. Uno de los motivos que tal vez explique por qué la historia de los judíos anterior al siglo XIII hayan sido menos estudiadas. Podemos encontrarlo en características propias del contexto. Hasta el reinado de Alfonso X no se tomaron medidas judías rigurosas ni se produjeron acontecimientos trágicos en la Jama. Por el contrario, a partir del siglo XIII se inicia un proceso de segregaciones que conduce a la exclusión total de la comunidad judía. Las violentas expresiones de antijudaísmo bajo medieval han conducido a un interés especial por este periodo de la historia. Entre esas explosiones podemos mencionar la Primera Guerra Civil protagonizada por los reyes de Trastámara, Pedro y Enrique. Como el primero se apoyó mucho en los judíos. Su hermano Enrique Alzado hizo su campaña denostándolo por esas circunstancias. El hito principal fue sin duda el pogromo o levantamiento popular, para usar un término de la historia de los judíos askenazis, que es como se lo denomina a la masacre antisemita de 1391 o revuelta antijudía del arcediano de Écija, Ferran Martínez, que incitaba a la población contra los judíos. Los sucesos de violencia inusitada hizo que los judíos acudieran a la pila bautismal para convertirse, al punto de que no alcanzó en las iglesias el crisma bautismal. Cabe observar dos factores que influyeron en la enorme cantidad de personas que se convirtieron. Lo cierto es que uno de ellos es el averroísmo, o sea, una consideración especial, dado que se basa en el pensamiento del filósofo Averroes de la teoría de la doble verdad, que hacía de los más que ilustrados tuvieran una fe religiosa no muy firme, como decían los católicos no españoles. Este pensamiento estuvo tan extendido que los judíos españoles, frente a la violencia, estuvieran dispuestos al bautismo antes que al martirio, como ocurrió con los judíos de Europa Central y los de Europa Oriental. Sí, va pudiendo redondear porque si no, me siento una especie de censora o de Torquemada moderna. Que vaya redondeando. Sí, otro factor es la ley de Catalina, la disputa de Tortosa. La disputa de Tortosa no se podía debatir en libertad, puesto que las presiones de este sector fueron intensas y poco disimuladas. Según Alcalá, un asalto ideológico. De resultas de estos hechos, la sociedad española terminará en una grave e insoluble contradicción. Encontraremos conversos por todos lados, como expresó muy bien aquí. Por esta rendija entró el racismo. Es por ello que hay que detenerse en los hechos de Toledo. Y en los hechos de Toledo, la rebelión antijudía que triunfó sancionó una pesquisa que había constatado, luego de arbitrariedades de todo tipo, conversos que judaizaban secretamente. Como resulta de todo ello, eran heréticos. El mencionado alzamiento contra los judíos conversos que fue llevar a la mencionada sentencia estatuto se institucionalizó en la limpieza de sangre. Bueno. Esto significa que pasamos al antisemitismo
religioso al racial, por el cual la sangre prevalecía. Las conversiones hasta el XIII, al siglo XIII fueron un goteo y después se transformaron en un terreno. La diferencia de personalidades, con esto termino. Actitud entramos Torquemada, tío y sobrino, nos introduciremos en algunos aspectos biográficos. La figura de Juan de Torquemada era muy versado en derecho canónico, lo que le permitió desbaratar la argumentación sostenida por los cristianos viejos. Porque hubo importantes clérigos como Juan de Torquemada que se salieron en defensa de los conversos, como Juan de Oropesa y otros más como López de Barrientos. En cuanto a Juan de Torquemada, podemos decir que sus conocimientos históricos y su formación jurídica, sobre todo en aspectos procedimentales, le hicieron señalar un proceso plagado de nulidades. Por último, podemos señalar que esta persecución estuvo dirigida a la raza judía y por eso la obra de Torquemada desbarató todas esas nulidades. Otra falencia que advierte es que se efectuaron las diligencias y no distinguieron entre los errores de ser hereje, lo que implica una diferencia sustancial entre esas ambas actitudes. No fue nada más que una farsa. El Papa había enviado a los rebeldes una embajada. Bueno, todo eso fue un celoso e implacable perseguidor. El sobrino, en cambio, fue un celoso, implacable perseguidor, por no decir cruel, de los judíos conversos. Juan de Torquemada fue un humanista cristiano, quizá al estilo de Juan Vives. Hay algo que podría dar comienzo podría dar pie que comenzó como racismo, y es su sistema penal. Las sanciones se extendían a los descendientes y esta disposición ya se podía considerar racista. En síntesis, voy a citar por último a un historiador que sé que le gusta mucho a Alicia, que es Enzo Traverso. Enzo Traverso el otro día le brindó una entrevista a Fontevecchia, el director de diario Perfil, y dijo que lo de España fue un antecedente de lo que ocurrió después con el nazismo. Gracias. Sí. No, perfecto, y además porque es verdad. A mí lo que me llama la atención, yo supongo que eso vos lo tenés, se dice que Torquemada era descendiente de conversos también, es decir, que los Torquemada es así como se dijo, y a veces voy a decir un dicho criollo, dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo, tal vez por eso fue tan perverso y tan terrible seguidor de los judíos. Según Netanyahu dice que el sobrino no está acreditado, porque los Torquemada eran hidalgos, el judaísmo le vendría por lado de la madre, o sea que podría ser que Juan de Torquemada fuera descendiente converso y Tomás no. Bueno, yo te agradezco porque fue una excelente exposición. Y bueno, y podríamos recordarlo también a Borges y decir que de cualquier árbol español que se sacudiera siempre iba a caer o un fruto judío o un fruto musulmán. Así que muchas gracias, fue muy ilustrativa y para todos aquellos que tengan ganas se pueden dirigir directamente. Adolfo es un especialista en todos estos temas y mucho le agradecemos su participación. Bueno, y ahora vamos a ir al último expositor, que bueno, que me honra mucho en presentarlo. Primero porque vive en Israel, hace varios años que se fue y habla muy bien el castellano, no se le pegó nada del hibrid. Fabio es egresado de la Maestría de Historia General de la Universidad de Bar Ilan, en Tel Aviv. Y en este momento está cursando estudios de doctorado y su tema es eso lo podrás decir vos,
el tema del anticristianismo de los judíos nuevos de Ámsterdam. Me parece un tema sumamente atractivo y fascinante porque de estos judíos de Ámsterdam están muy relacionados con la historia, no solo sefaradí, sino con la historia de los judíos del Caribe, de Estados Unidos, de Brasil. Es una historia fascinante y voy a decir, como se decía con respecto al tema de la Torá, como dijeron, el lenguaje de Dios es siempre el mismo, lo que van cambiando son los hombres, los tiempos van pasando y los historiadores descubren nuevos temas. Así que la exposición es toda tuya. Bienvenido. Pues muchas gracias, Alicia. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias también al comité que se hacen presentes. Pues yo voy a tocar el tema también converso y también sobre la revuelta que hubo en Toledo en 1449, pero me quiero acercar un poco más al sentido emotivo de lo que es la conversión en sí y lo que viven estos conversos desde el punto de vista histórico, cómo logramos entenderlos. Y permítanme antes contar una pequeña anécdota de mi vida, porque yo llegué un poco al tema de los conversos y por qué tanta curiosidad en ellos. Como dijo usted, Alicia, yo nací en la Argentina y viví ahí hasta los 16 años. Mi vida de joven en una casa muy sionista y muy judía. Crecí en Maccabi, en la calle Tucumán. Era ahí la sinagoga con mi abuelo y después comer la arujá de Hak en casa de la familia hasta que no terminamos de leer el Seder de Pesach. Y luego a la mañana levantarme y ir a la escuela pública, estar en otro ambiente, en otro mundo, en otra realidad. Y siempre me pregunté cómo se habrá sentido esta gente en España, en Portugal, yéndose a dormir una noche o levantándose una mañana diciendo Shema Israel y al otro día teniendo que decir el Padre Nuestro. De ahí que siempre me conecto mucho a este sentido afectivo hacia estos conversos, que muy poco los entendemos de un lado y de otros, ya que eran rechazados por los cristianos antiguos y viejos de los cuatro costados, y por otro lado, también por sus propios hermanos judíos, que realmente no terminaban de entender si esto era una traición hacia ellos o si no. Así que pondré aquí una pequeña presentación, así juntos veremos un poquito del tema y un poco estas emociones que vamos a compartir juntos. Pues como dijimos, el tema es el estado de estos conversos, en lo que pasó en la ciudad de Toledo en 1449, parte de esto hemos escuchado con la ayuda que hemos recibido hace unos minutos atrás, pero quiero empezar desde un punto de vista profundo de lo que es una conversión religiosa. Todo este contenido emocional que trae consigo. Una persona pertenece durante generaciones a un idioma, a una creencia, a plegarias, a una unión emocional de años que de pronto, de un día para otro, se ve terminada, se ve desconectada de uno. Para poder lograr esto, tiene que haber un propio interés de uno de unirse a una comunidad religiosa. Y este no es nuestro caso, generalmente en España y Portugal, donde la gente se vio forzada a cambiar su religión a la fuerza. Quiere decir que sin ningún tipo de opción o de elección, de un día para otro tengo que creer de lo que yo siento, de lo que tengo en mi corazón, a una cosa completamente nueva, que muchas veces es totalmente desconocida para mí. Para llegar a contener y hacerme parte de este rito, necesito también un tipo de iniciación a él, un tipo de acto, como tenemos en el judaísmo el Brit Milá, como tienen los cristianos la comunión, un acto que realmente puede ser traumático para alguien que tiene que pasarlo por la fuerza. De ahí también que tengo que estar aceptado por esta autoridad religiosa y también por los miembros de esta comunidad, cosa que los conversos, veremos en adelante, no lograron aceptar de ninguna de las dos partes. Tenemos dos ejemplos históricos que a mí me tocan personalmente en el hecho de las conversiones. La primera por el significado histórico que esta tuvo. Una persona nacida en la ciudad de Tarso, un señor de nombre Saúl o Shaul, un judío que nació ahí y que su conversión dio los cimientos a la construcción de una nueva religión. Hablamos que después de esta conversión, hablamos de San Pablo, que gran parte del cristianismo se basa en esa conversión de un judío a una religión nueva. La segunda, que me toca personalmente, es la de Shlomo Alevi. Shlomo Alevi era el rabino durante generaciones de una familia de rabinos de los más importantes de Sfarad, de Burgos, que de un día para otro, por presiones que el propio Vicente Ferrer hizo sobre él, se convirtió en Pablo de Santa María y llegó a ser el obispo de la ciudad de Burgos, su propia ciudad donde fue judío y educó a chicos a hacer bar mitzvah y a hacer los Kabbalat Shabbat. De pronto esta propia persona maneja una comunidad entera de cristianos
convirtiéndose lamentablemente también en uno de los perseguidores de estos judíos que quedaron judíos. Para darnos un antecedente pequeño histórico, como hemos visto, los judíos llegan a España ya en la época del Imperio Romano. Quiere decir que estamos asentados en España o en la península ibérica desde hace ya cientos y cientos de años. De otra manera, estos bárbaros se convierten al cristianismo y con esto las leyes cambian de ser un país tolerante, donde todavía el Imperio Romano sigue siendo todavía dentro de todo un lugar donde se puede compartir religiones. Los visigodos empiezan a hacer sus primeras leyes antijudías, empiezan a poner un tipo de estereotipos sobre las otras minorías. Por eso, como han contado aquí también, la conquista musulmana. ¿Quiénes fueron estos conversos que de ellos hablamos? Este es un fenómeno masivo que ocurrió en la península ibérica. No hablamos de pequeños grupos o de pequeños lugares donde estos se asentaban. Estos mismos judíos que eran convertidos a la fuerza, que más tarde veremos cómo, que vivían en las aljamas y en las juderías, seguían después de su conversión viviendo en los mismos lugares. No eran que eran de pronto metidos en otro tipo de barrios donde vivían con cristianos viejos. Ellos seguían en sus propios barrios, en su propia ciudad. De ahí que gran parte de estos estaban ya señalados por los antiguos cristianos viejos, de que ellos mismos estaban conviviendo con judíos y judeizándose con judíos, cosa que siempre los llevó a la acusación de este criptojudaísmo que ellos siempre tenían adentro y que nunca se terminaba para ellos. Ahora, si habíamos visto que hasta 1391, dentro de todo, podemos hablar de algún tipo de tolerancia religiosa en la España entre tres religiones monoteístas, entre el cristianismo, el judaísmo y el islam, la peste negra que azota Europa en el siglo XIV, la inestabilidad política y la necesidad de esta reconquista española, de estos reinados cristianos, de tomar nuevamente el poder sobre estas tierras musulmanas, llevan a apuntar directamente a un solo culpable de todos estos males. Y el culpable es el judío. El judío no acepta a Jesús y es culpable de la muerte de Jesús. Esto es lo que dicen los demagogos en las calles. Esto es lo que dice el clero español. Esto es lo que dice la gente rodeada también de la propia monarquía española. Casos, por ejemplo, de la gente que rodea al propio Enrique IV, que van por las calles difundiendo estas mentiras, pero que gran parte del pueblo cree. De aquí que lo que vemos en 1391, como diríamos acá, es realmente una matanza. Nunca más ya vamos a volver a ver una España con judíos como hemos visto antes. De ahora en adelante, el que quiera ser judío vivirá en peligro o será convertido a la fuerza. Así que ya nunca más este aporte de siglos y siglos a esta sociedad que vivió culturalmente, vamos a decir, mamando esta cultura judía sefaradí, que tanto oro le entregó y tanta gratitud le dio a este pueblo español, o a este pueblo todavía ibérico, formado principalmente por Castilla y Aragón, dejará de existir. Ya desde ese momento estarán todos amenazados. Desde ese momento ya no habrá una libertad a dónde ir y desarrollar mis ideas. El judío ya estará mal visto. Pero de aquí, y después de lo que fue la matanza de 1931, existe desde ahora también una nueva minoría que también a ella se la puede culpar de parte de las cosas, ya que estos conversos a las fuerzas, o cristianos nuevos, como se les decía, ya están desde ahora también acusados de ser judíos camuflados, disfrazados en un disfraz de conveniencia económica, comercial, para poder llegar a distintos puestos, ya sea en la corte o ya sea en el comercio, pero que realmente dentro de su corazón sigue latiendo las leyes mosaicas día a día. De ahí que este problema social va creciendo y la disputa entre cristianos viejos que no quieren perder sus derechos, ya que gran parte de ellos forman parte de una nobleza castellana y aragona, estos ven en ellos un peligro latente, en estos nuevos conversos, en estos nuevos cristianos nuevos, que pueden peligrar, gracias a sus capacidades, pueden hacer peligrar a estos de su estatus social. De ahí que estas presiones van subiendo y subiendo, hasta que llegamos a los resultados de lo que fue realmente el levantamiento anticonverso de 1449 en la ciudad de Toledo, dirigida por el propio mayor de la ciudad, Pedro Sarmiento, no Sarmiento el argentino, sino que Sarmiento el español, que agarra a las multitudes culpando a los judíos conversos que están llevándose los impuestos que ha sido enviado por el rey a su favor para explotar a los cristianos antiguos. De ahí que estos toman el barrio de la Magdalena en Toledo y lo destrozan.
y con esos destrozos también ponen lo que se diría por primera vez en la historia, estos legados de limpieza de sangre que serán usados más tarde, lamentablemente, también por los nazis. Ver cuántas generaciones atrás tengo yo judaicamente hecha. Esto ya no me permitirá a mí, como converso, con la esperanza de ser por fin cristiano y tener una igualdad, llegar casi a ningún tipo de posición social o de posición eclesiástica donde pueda desarrollar mi vida. Ya irán a mis abuelos, a mi tatarabuelo, ya irán a buscarme todos lados y por todos los puntos, ya que no soy de los cuatro costados un cristiano. De ahí que este levantamiento de 1449, así como habéis visto ya que 1391 impide una vida judía, ya pone como una condena a estos conversos de que ellos tampoco serán aceptados por la sociedad cristiana. El clero trata de decir, ya que si vemos el mensaje de San Agustín, que hay que recibir al converso del mensaje de San Pablo, que él mismo era un converso, de aceptar al converso como nuevo cristiano y abrir las puertas de la iglesia, esto en el mundo de la realidad no será realidad. ¿Y cómo vemos esto? Simplemente con la llegada de lo que daría un poco de estabilidad social y de represión a los focos anticonversos y antijudíos, cosa acusando a estos conversos, y aparte de ser conversos, también judaizantes, quiere decir que agarran a los propios conversos y los tratan de volver a las antiguas creencias de ellos judías, cosa que muy pronto nos trae la Inquisición. Si ya la Inquisición es permitida por el Papa en el año 1478, esta lleva a la práctica en 1481. Llega a la práctica, quiere decir que van a entrar también a mi casa a ver si soy realmente un cristiano o no. Me van a buscar en las paredes la figura de Jesús, la figura de la Madre María, y si no la tengo, pues lamentablemente parece que llegaré a un auto de fe o seré acusado de que eso que yo soy judaizante, aunque trate realmente de ser un buen cristiano. De ahí que el veredicto también está dado para saber cuál era el camino ya a la expulsión de estos judíos de España en 1492, cosa que realmente no podemos decir que esté atribuida o no atribuida a esa necesidad de España de convertirse en un solo reinado bajo la cruz. España no existía. Los moriscos siguen viviendo y creyendo en su fe durante 100 años más. Así que este invento por ahí que nos han dado de que echar al judío era poder crear una España única, en realidad parece que no es verdad. Pero para terminar, quiero traer una buena sensación de lo que estoy estudiando ahora, de este espíritu converso y este alma sefaradí hacia adelante. Esta gente que estuvo durante 200 años perseguida, vista bajo el foco de la Inquisición, estas propias gentes se levantan y construyen en el centro más grande de tolerancia europea, en Ámsterdam, una generación de judíos nuevos, como lo llama el profesor Joseph Kaplan, que es también originario de Argentina y enseña aquí en la Universidad de Jerusalén, un nuevo hogar de judíos que no sabían nada de judaísmo. 200 años no habían conocido el Tanaj, no habían hecho una tefilá en hebreo. Y bueno, todos somos hoy, podemos ser testigos del Bekneset sefaradí portugués que tenemos hasta el día de hoy, de la Yeshivat Etz Haim que hicieron, de la biblioteca Etz Haim, que hasta el día de hoy existen ahí todos esos manuscritos escritos por estos judíos nuevos que realmente nos dan un honor y realmente mantienen viva la llama del judaísmo sefaradí hasta nuestros días. Así que muchas gracias por todo. Alicia, a ver si te muteás y ahí te escuchamos. Ahora sí. Ah, bueno, sí. La verdad, excelente exposición. Y además conmovedora también, porque, bueno, hay gente que cree que los historiadores tienen que ser neutros. Yo no lo pienso. Pienso que recordar a la gente lo que es sufrir una conversión forzada, lo terrible que significa y lo mucho que es. Y además quiero hacer otro comentario. En 1348 hubo una peste terrible, pero estamos atravesando una pandemia terrible y también existen muchas acusaciones contra los judíos en la actualidad. Así que hay ciertas cosas que todavía no cambiaron. Bueno, no sé si tienen a alguien cosas para preguntar, porque yo tendría muchas cosas para preguntarle, porque me parece así una exposición
tan rica y tan profunda. Así que... Muchas gracias. ¿Mm? Alicia, si tenés ganas de hacer una pregunta, bienvenido sea, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. Si ustedes en Israel percibieron, porque bueno, es cierto lo que vos dijiste, que los judíos de Holanda, cuando uno está en Ámsterdam, está todo eso que hicieron estos judíos que retornaron y que fueron, y bueno, y hay en todo este retorno, de repente hay cosas así, bueno, yo lo encontré en judíos ingleses, que una familia, pero estos eran Ashkenazim, de Lord Reading, que sus descendientes se convirtieron y ahora están volviendo al judaísmo. Estas cosas pasan y son cosas que a uno le llenan el corazón. ¿Tenés algo más para contarnos de estos judíos conversos, de todo, y de este padecimiento que muchos también padecieron, lo que le pasó a Spinoza, justamente el castigo que tuvo por atreverse a desdecir todo esto que había significado, y por qué lo hicieron estos judíos holandeses? ¿Tenés algo para contarnos? ¿Querés decirnos algo? Bueno, yo lo que puedo contar al tema es más que nada que me parece que yo estoy detectando que cuando uno necesita crear de nuevo una comunidad, necesita de la ortodoxia de la comunidad. Y por eso estos judíos nuevos exportan a sus rabinos de Venecia, de Hamburgo, los traen también de la zona de Estambul y de Izmir, porque ellos no sabían realmente mucho. Tenemos el ejemplo de Isaac de Orovio de Castro, por ejemplo, que su propia persona estuvo, él era un hombre eclesiástico y había aprendido el cristianismo, así que quiere decir que él tenía que hacer un paso muy grande entre ser un fraile a tratar de ser un rabino. No era tan fácil para ellos. De ahí que las ideas que nos traen personajes como Uriel da Costa, José Prado, Baruch Spinoza o Benedicto Spinoza, son ideas nuevas que el judaísmo se asustan. Estamos en un mundo también de una nueva reforma cristiana. Hay temor que el vecino que vive enfrente mío, estamos hablando de la iglesia calvinista en Holanda, sea también un lugar donde el judío se sienta cómodo. Es una iglesia bastante liberal. No es fácil para un judío que se vuelve al judaísmo a los 30 años hacerse un Brit Milá. Y había un gran problema en la comunidad sobre esta discusión. Así que había mucha gente, como habíamos nombrado también a la tarde, judíos que se quedaron sin sinagoga, como había cristianos sin iglesia. Un punto muy importante, que gran parte de esta comunidad era una comunidad de excelente comercio, y seguían haciendo comercio con la península ibérica. Usted lo recordó, había comunidad ya holandesa, judía o portuguesa sentada en Curazao, en las Antillas, y ellos hacían, tenemos a Nueva Ámsterdam, que es la Nueva York también de hoy, ellos hacían grandes negocios con la península ibérica, y no les convenía del todo demostrar que eran judíos. La Inquisición seguía latiendo en España y en Portugal. Si ellos venían demostrando mucho judaísmo, pues no podían hacer negocios, y había intereses económicos guardados. De ahí que recién veo que estas ideas, que son realmente ideas muy liberales para una ortodoxia y construir una nueva comunidad, son muy difíciles de aceptar si uno quiere educar de nuevo a un niño judío, enseñándole Spinoza, Uriel da Costa y sus mentalidades. Así que, bueno, muchas gracias. Verdaderamente fue una exposición excelente. Yo tuve la oportunidad de leer a Cervantes, y Cervantes se burló de los españoles cuando echaron a los moriscos, porque dijo, bueno, con lo que esta gente eran quinteros, sembraban naranjas y todo, y con respecto a los judíos, bueno, él dijo muchas cosas que verifican su ascendencia judía, por lo menos para mí, eso es lo que creo yo. Les agradezco mucho a todos los participantes, fueron excelentes exposiciones, creo que bueno, cumplieron todos acabadamente con lo que pedimos y esperamos, y yo me siento muy agradecida y muy honrada, CIDICEF, por haberme permitido, espero no haber sido una inquisidora demasiado severa, dado el tema que tratamos, y les agradezco mucho a todos haber participado de esta magnífica sesión que tuvimos con estos excelentes expositores. Gracias a vos, Alicia, gracias también a Pablo, a Adolfo y por supuesto también a Fabio. Vos sabés, Alicia, que el simposio, cuando lo hacemos físicamente, por así decir, en un lugar, a mí me dijeron que siempre hay un ratito para distenderse, unos 5 minutos donde la sala se distiende, algunos se paran, conversan y demás. Así que, como nosotros no queremos ser menos que esos simposios, y al ser un simposio virtual, vamos a aprovechar, porque una vez una conductora argentina muy famosa supo decir que el público se renueva. Y para mí, que yo no quiero ser menos que esa conductora famosa,
yo considero que también el público se renueva y que muchos de los que están acá presentes por ahí no pudieron estar ayer. Entonces vamos a compartir un ratito de música, porque esto también es cultura sefaradí. Así que vamos a escuchar nuevamente en la voz de Fortuna 2 canciones que nos recomendó para el simposio. Así que todo aquel que tenga ganas de tomarse un vaso de agua, prepararse un café, este es el momento, se viene en un ratito, en 5 minutos, la mesa de las 6 de la tarde con una conductora de lujo a la que le envidio y mucho la biblioteca que tiene, pero que me compartió algunos libros que tengo acá atrás, así que no voy a dar pistas de quién es, pero voy a compartir en este momento algunas canciones de Fortuna para que escuchemos y nos preparemos porque se viene una segunda parte muy, pero muy interesante. Así que a las pruebas me remito y vamos con un poco de Fortuna. Por la tu puerta yo pasé, te vi dejar sentada, la llave dura, llave sí, como besarla tu cara. Amına madülden, gülbemden, ne de güzellik sende. Amına madülden, gülbemden, ne de güzellik sende. Ojos pretos tienes tú, por los mavis me muero. Cuando besabas medrolis, cavo fasciarimentero. Amına madülden, gülbemden, ne de güzellik sende. Amına madülden, gülbemden, ne de güzellik sende. Ojos pretos tienes tú, por los mavis me muero. Cuando besabas medrolis, cavo fasciarimentero. Amına madülden, gülbemden, ne de güzellik sende. Amına madülden, gülbemden, ne de güzellik sende. Aman aman gülbemden, gülbemden, ne de güzellik sende. Aman aman gülbemden, gülbemden, ne de güzellik sende. Ne de güzellik sende. Ne de güzellik sende. Yo me levantaría un lunes por la mañanita, tomara yo mi cantarico y a la fuente fuera por agua. Y a la mitad de aquel camino con mis amores me encontrará, tírame la manica al cuello, la gargantilla y me tocará. Tatetito el caballero, te llamaré para mi casa, te lavaré mi lindo cuerpo, te pondré camisica blanca, me ciñeré mi cinturita con una cuchaca morada, te peinaré mi cabecita, te pondré camisica blanca.
noche, que no hay nada, deja el amor para mañana. La suegra una sardina y a la nuera una gallina, la cenar al desposado, la cenar sopa de nabo. Veía, mientras tanto, algunos que cantaban, algunos que bailaban, ¿por qué no? También. Y eso también hace parte al simposio que estamos organizando desde el CIDICSEF. Es para mí un verdadero placer y un honor también presentar a quien va a moderar en este momento esta segunda parte, que es ni más ni menos que María Cherro de Azar, a quien voy a estar sumando en este preciso instante a la pantalla. Y yo quiero hacerle una pregunta antes de que arranque. ¿Qué tengo que hacer para tener una biblioteca así? Ganas, tener que tener ganas. Solamente buscar las librerías de usados, recorrer, comprar cuando... Sobre todo es interesante, te voy a aclarar algo, cuando teníamos visitas de extranjeros que venían de Israel, de Francia, de Estados Unidos, de Brasil, generalmente los escritores, los investigadores traían sus propios libros. Y una de las fuentes, digamos, que yo pude alcanzar a tener es comprando esos libros que los investigadores traían cuando venían a dar sus conferencias. Algunos nos regalaron, otros compramos, pero en general casi siempre eran muy interesantes tenerlos. Y creo que lo más bonito lo tengo de manos de esos investigadores que los traían en sus valijas cada vez que llegaban a CIDICSEF a dar sus conferencias. Así que eso es una parte interesante, porque de otro modo no llegan acá. Bueno, Gracias, yo voy a tomar tu consejo. Por lo pronto quiero agradecer y aprovecho el momento porque no sé si ven que tengo acá mi biblioteca renovada, gracias al CIDICSEF, que me alcanzó todos estos libros. Lo tengo acá Maimónides, mirándome fijo, diciéndome, portate bien en el simposio, que tiene que salir muy bien. Así que yo voy a desaparecer un ratito de escena y te dejo a vos a cargo de todo lo que se nos viene. ¿Te parece, Mari? Bueno, perfecto, gracias, Ilan, gracias por todo. Bueno, hasta ahora me pareció muy interesante tener ponencias sobre la comunidad de Chile, la comunidad de Hamburgo, las juderías de España, Ámsterdam, vamos a tener seguramente Brasil, algo más, y me parece interesante que ahora me toca a mí presentar a los compañeros que son Mario Eduardo Cohen, Jacob Ruber y Walter Ruber, para hablar sobre algunas historias de las comunidades sefaradíes de Argentina. Primero le vamos a presentar al doctor Mario Eduardo Cohen, que como saben es presidente del CIDICSEF hace muchos años. Realmente nos ha ordenado, ha organizado este simposio
con su mano, con su estilo, con su dedicación y entusiasmo. Nosotros lo acompañamos y estamos orgullosos de estar estos días aquí. Voy a decir que el doctor Mario Eduardo Cohen va a hablar sobre la incidencia de la visita de Alberto Einstein a la Argentina para la fundación de una institución sionista, la primera institución sionista sefaradí aquí en Buenos Aires. El profesor, el director, el doctor Mario Eduardo Cohen nació en Rosario como Messi, o Messi nació en Rosario como Mario Cohen, ya que estamos tan futbolísticos estos días. Bueno, se ha dedicado hace muchísimos años a trabajar en esta institución que fue creada hace 45 años, en CIDICSEF. Era muy joven y muy entusiasta, y a partir de ese momento se dedicó a especializarse en los estudios de los sefaradíes. Publicó en el año 2000 un libro que se llama América Colonial Judía, que hace un año se publicó, es bilingüe, se publicó en inglés y en castellano. Es curador de varias exposiciones internacionales, como Maimónides, como la América Colonial Judía. Dictó conferencias en Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Holanda, Inglaterra e Israel. Es colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y de Aurora de Israel. Y fue editor de la revista Sefárdica hasta el número 15, y además, bueno, es el actual presidente desde hace varios años de nuestra institución, que dirige con mano entusiasta y creativa. Esta conferencia, que se trata de dos hechos significativos distintos y encuentran muchos vínculos entre ellos. Se trata de la visita de Albert Einstein a la Argentina en el año 1925 y la fundación del Centro Sionista Sefaradí en 1925-1926. Así que el doctor Mario Eduardo Cohen tiene la palabra. Esperamos que nos informe sobre esa visita y esa coincidencia tan feliz. Bueno, ¿me escuchan, queridos amigos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, querida María, a los 12 minutos marcame, no quiero yo pasarme ni un minuto de lo que voy a hablar. Bueno, vamos a proponer un PowerPoint chiquitito. ¿Qué pasa acá que no está? Albert Einstein. Un minutito que aparece. Demora un poquitito. Bueno, estamos ya en Albert Einstein, indirecto motivador del sionismo sefardí. Les ante todo mi agradecimiento a José Menacé, a María Cherro de Azar, a Margarita Bejarano y Susana Brauner, fueron los que me dieron material sobre todos esas personalidades que vamos a hablar. Les cuento que Albert Einstein estuvo en la Argentina, estuvo en Brasil y estuvo en Uruguay, y en los tres lugares habló con orgullo de su judaísmo y con orgullo del sionismo. Lo interesante es que para Brasil se hizo una tesis justamente sobre cómo influenció en la comunidad judía de Brasil, pero en la Argentina, no, que yo sepa, nadie se ocupó de ver cuál fue la influencia de Albert Einstein en la Argentina. Bueno, concretamente, la ponencia que se hizo respecto a Río de Janeiro llegó a la conclusión de que Albert Einstein fue uno de los que consolidó las organizaciones judías en aquel momento en Río de Janeiro. Vamos entonces a ¿cuál es mi hipótesis? Que la predicacionista, esto es lo que voy a tratar de demostrar, cuando estuvo Einstein en Buenos Aires, motivó a un grupo de sefardíes que lo fueron a recibir a Montevideo a fundar con otros entusiastas el Centro Sionista Sefardí. Dicha creación fue apenas 2 días después de la visita de Einstein a la sinagoga marroquí de Buenos Aires.
Entonces, nuestra hipótesis es que la reunión que se hizo en la sinagoga marroquí dio origen después al Centro Sionista Sefardí. Mi trabajo fue ver los diarios de la época, las actas, los libros de la época, y tratar de unir dos historias. Son una historia por un lado y otra por el otro. Lo interesante es que antes que el Centro Sionista Sefardí se sabe hace mucho que existía, pero no se tenían las actas. Y en las actas está un poco la conclusión de todo esto. Bueno, sigamos entonces con lo que estábamos diciendo. ¿Sí? ¿Por qué no me lo hace? Ahí está. Bueno. Einstein, les cuento que visitó Buenos Aires, dictó 12 conferencias, había nacido en Alemania y estudiado en Suiza. A los 26 años hizo la teoría de la relatividad especial, y a los 36 la famosa teoría de la relatividad general. Y el año, 4 años antes de llegar a la Argentina, bueno, ya había conseguido el premio Nobel. Einstein parece que a nosotros no tiene nada que ver con nosotros, parecería que no, pero si les digo que el GPS, la televisión, el láser, los rayos, las cámaras celulares, los microondas, todos estos elementos no se pudieran haber inventado si no hubiera sido por Einstein. La teoría de ¿quiénes lo invitaron a Einstein? Einstein lo invitó a la Universidad de Buenos Aires. Todo el trámite llevó como 1 año y medio, porque Einstein quería que no fuera la comunidad judía la que lo invitara, sino que hubiera una institución académica. La Universidad de Buenos Aires puso 4.000 pesos, la Asociación Hebraica, hoy Sociedad Hebraica Argentina, 4.650, y la Institución Cultural Argentino-Germana, 1.500. ¿Por qué pongo estos valores? Para ver la importancia de lo que fue la comunidad, el aporte de la comunidad judía de la Argentina para que pudiera venir Einstein. Y lo interesante es que, como curiosidad, el rector de la Universidad de La Plata le regaló un cheque de 1.000 pesos, plata fuerte, y Einstein lo rechazó, y finalmente que llegaron a un acuerdo, 500 se los llevó Einstein y 500 fueron para un premio para todos estos temas de investigación. Todo este tema se facilitó porque Mauricio Mierenstein era secretario de la UBA y miembro de Hebraica, si no, yo creo que esto no se podía haber dado. Y Leopoldo Lugones, un gran escritor de la Argentina, fue uno de los promotores. Lugones lo conocía a Einstein y además había publicado una especie de resumen de la teoría de la relatividad. Recuerdo que las comunidades judías de Argentina, de Uruguay y Brasil fueron las que solventaron la estadía del sabio, ¿no es cierto? Y acá se lo ve con la familia Wasserman en el barrio de Belgrano, y hay un cartel que lo indica. Einstein, científico y judío. Einstein dictó 9 conferencias en la Universidad de Buenos Aires que despertaron gran interés, ministros, gente de la cultura, una especie de, como ahora hay Messi-manía, una especie de Einstein-manía. Como curiosidad les digo que Albion House, una casa de ropa, puso un aviso, el título decía: Einstein tiene razón, todo es relativo. Compre ahora en Albion House y guarde para el año que viene. Quiere decir que hasta llegó a temas tan chiquitos como esto, ¿no? Y la Asociación Hebraica habló algunas reflexiones sobre la situación de los judíos. Visitó la Federación Sionista, el Hospital Israelita, colegios judíos, un orfanato y la sinagoga marroquí.
solamente la sinagoga marroquí, cosa que en muchas de las biografías no está. Esta es la famosa conferencia para la universidad que dio en el Colegio Nacional. Por supuesto, en aquella época sin micrófono y con gente que prácticamente no entendía nada del tema, así que el pobre Einstein habrá sido trabajar sobre las rocas. Einstein significa una piedra. Una piedra es la traducción de su apellido, y yo creo que es la persona que transformó esa piedra en energía, ¿no es cierto? La energía nuclear depende en gran parte de lo que fue Einstein. Bueno, les cuento que Einstein, ¿de dónde le llega este sionismo a Einstein? Bueno, concretamente fue amigo de Chaim Weizmann, el principal líder sionista de la época. Tenían muchas cosas en común entre ellos, tenían la misma edad, eran científicos, habían estudiado los dos en Alemania y Suiza, y fue con Einstein en el año 21 a recaudar fondos para la universidad. Einstein era miembro desde el año 18 del comité de gobernadores de la universidad, y hoy todo el archivo de las cartas y todo el contenido de todos sus libros, por decisión de Einstein, están en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Concretamente, en la inauguración de la universidad, la casualidad hizo que él no estuviera presente. Entonces, en aquel momento, le escribe Weizmann justamente este telegrama: congratulaciones por su trabajo en Argentina. La ceremonia de inauguración de la universidad fue exitosa. Se puso el 2 de abril la piedra fundamental del Instituto Físico y Matemático Einstein. Es una lástima grande que usted no estuviera aquí. Saludos, Weizmann. Entonces, la inauguración de la universidad es, diríamos, si bien físicamente no estuvo Einstein, es uno de los propulsores, ¿sí? Vamos ya concretamente a la Argentina, y vamos ya concretamente a esto que dice el diario La Prensa. Dice, no, en este caso es Agulla, es un historiador. Cuando iba en tren de un lado a otro, dice concretamente que las comunidades judías lo saludaban. Dice, para dichas delegaciones, el sabio era un exponente glorioso de la intelectualidad judía, un hombre que fervorosamente solidarizaba con el judaísmo y ponía al servicio del sionismo su indiscutido prestigio, ¿sí? Acá lo vemos Einstein agasajado en Rosario, ¿sí? En otro momento dice, respecto al diario La Prensa, dice que este medio defiende con verdadero entusiasmo todos los intereses de la colectividad hebraica, a cuya raza tengo el honor de pertenecer, a cuya raza tengo el honor de pertenecer. Y bueno, en ese momento también estaba defendiendo el idioma hebreo, que en ese momento estaba estudiándolo. Y hay una famosa anécdota muy cómica sobre un periodista judío, le quiere hacer la entrevista a Einstein en yiddish. Einstein le dice que él no maneja el yiddish, que lo puede hacer en alemán. Entonces el periodista, este judío, le dice, ¿cómo? Usted está despreciando nuestra lengua madre, el yiddish. ¿Cómo es que usted desprecia a la lengua madre? Entonces Einstein le dice, tenemos lengua madre, pero también tenemos lengua abuela. El hebreo es la lengua abuela, es la lengua que nos unifica a todos. Entonces esta anécdota que parece que es muy cómica, refleja el interés de Einstein en la lengua hebrea. Bueno, a todas las audiencias que estuvo Einstein,
las convocó a ayudar a la construcción de Israel y ayudar a todos los judíos en peligro. Vamos ahora, saltemos un minutito y vamos a hablar del sionismo en la Argentina. Y después buscamos la unión. Recordemos que el sionismo, en 1897 fue el primer congreso sionista. Estábamos hablando de una ideología de minorías, ¿no es cierto? Porque recién estaban fundándose las instituciones y recién era... todavía no era, el sionismo no formaba parte de las mayorías. Pero ya en 1904 hubo delegados sefardíes al primer congreso sionista. En 1914 turcos y oriundos de Roda fundaron Benezión. En 1916 hubo judíos de Siria y Palestina que fundaron Geulat Zion y hacían un boletín en árabe. Y en 1925 es este famoso centro sionista sefaradí, que por primera vez es el primer centro que une marroquíes, turcos, sirios de Damasco y Alepo, y funcionó por lo menos hasta 1926. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos uniendo la visita de Einstein con los sefarditas? Les cuento que además de la comisión de académicos que lo fue a recibir a Montevideo, a Einstein, había por lo menos tres judíos sefarditas. Samuel Levy, que fue el director de la revista Israel, Jacobo Coriat también, y de marroquí, y Jacobo Carmona. Los tres pues formarían parte del centro sionista sefaradí. Es decir, aquí ya empezamos a ver la unión entre estas dos noticias, ¿sí? Y concretamente, el 23 de abril del año 25, Einstein va a visitar la sinagoga Betel de la comunidad marroquí. Es la única sinagoga que visita en toda su estadía, y lo raro de todo esto, que en su diario no lo anota, no deja registrado que fue a la sinagoga marroquí. Se especula que estaba fundido, estaba cansadísimo, lo habían hecho recorrer media, digamos, lo han hecho pasear por todo, sí, lo habían hecho recorrer media, fue hasta Córdoba, hasta La Plata, Lavallol, recorrió por avión la ciudad de Buenos Aires, fue en tren, volvió, 12 conferencias, quería irse, parece. Bueno, esta es concretamente. Sí. Cierro con con estas dos cosas. Este es concretamente el acta donde se recibe a Albert Einstein en la sinagoga marroquí, pero habla que son 14 instituciones sefaradíes las que están presentes, y es tanto la comisión propia marroquí como la comisión de recepción. Pero acá está por nombre de institución, no por nombre de persona. Y aquí acá cerramos, que es de alguna manera el descubrimiento de las actas de este centro. Dice concretamente el acta de fundación que justamente que Einstein demostró lo que es el sionismo, reveló de alguna manera cuyo sionismo es una convicción, y que entusiasmó a la colectividad y pidió su apoyo moral. Es decir, concretamente acá tenemos la prueba concreta que 2 días después de haber estado esta gente en la sinagoga marroquí, se funda esta institución. Hay un nexo seguro de contacto entre ambos. Estos son algunos salteos para dejar algunos de los dirigentes importantísimos que estuvieron en esa reunión. Samuel Levy, director de la revista Israel, Jacobo Carmona fue uno de los cofundadores de la comunidad Asisba, Jacobo marroquí, y también de todos varios árabes, y también hubo una comisión de damas. Cierro. En síntesis, no hay duda que
que en esa reunión que se hizo en la sinagoga marroquí se sirvió de manera informal para formar este centro sefaradí, el primer centro sefaradí que unificó a todas las corrientes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, de verdad que es un hallazgo esta ponencia, esta relación de nada menos que Albert Einstein con las comunidades judías de Buenos Aires, sefaradíes sobre todo. Voy a agregar una pequeña cosita que tiene que ver con esta posibilidad de fundar y de los aportes que recibían en las comunidades sefaradíes. El tema de la lengua era muy importante, porque bueno, las comunidades que nací hablaban en todas sus reuniones el yiddish, y los sefaradíes no entendían la función que cumplían o cuáles eran los objetivos de las reuniones. Por lo tanto, el tema de la lengua y el uso del español y el uso de una lengua común posibilitaba esos encuentros también, ¿no? Había que fomentar esa unión y cumplir con ciertos objetivos. Me parece interesante esta cuestión que vos aportaste de la lengua madre, del yiddish y del hebreo, que tantos conocían y tanto que se podía diferenciar entre las distintas comunidades que formaban el sionismo judío en Buenos Aires. Yo voy a presentar ahora, antes que me olvide también, que no conté, perdón Mario, que tus libros sobre Maimónides son tan importantes y tan interesantes, que además de América Colonial Judía, el libro sobre Maimónides y todo lo que desarrolló Tzvi Ksef para difundir la obra del sabio cordobés, también estuvo en manos y en poder de Mario Cohen, que editó un libro muy lindo, muy completo, así que unimos a la América Colonial Judía el libro de Maimónides. Voy a presentar ahora a Walter Duer, que tiene su ponencia sobre 1000 años de espera, 1000 geografías de distancia, la historia de la escuela Ibn Gabirol. Walter Duer es periodista, freelance y escritor, publica regularmente sus trabajos en La Nación, Clarín y El Cronista, es autor de numerosos libros, entre ellos hay hoy seguimos con un poco de fútbol, el libro del centenario de Boca, el manual del buen judío, Marcados por el destino, Judíos sin Love, Malditos viajes, y el libro de los 125 años de AMIA. Así que los libros del centenario son un poco la especialidad de Walter, con quien tengo el gusto de compartir algunos más, sobre la comunidad de los judíos de Damasco, de Abu Dadim, el centenario del cementerio judío de Lomas de Zamora, el centenario de la comunidad Asisba de Villa Crespo, una biografía de don Shaul Sutton Dabá, la biografía de Rav Sadia Ben Saken, y el cincuentenario del Círculo Social de Hebreo Argentino, que está para editarse. Walter, tenés la palabra para hablarnos de esta escuela, del rabino y de Ibn Gabirol. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que me estén escuchando bien. No se preocupen, la imagen no se frisa, soy yo que me friso porque le tengo pavor al Zoom, así que bueno, trataré de hacerlo de la mejor manera posible. Lo que les traigo se llama 1000 años de espera, 1000 geografías de distancia, la historia de la escuela Ibn Gabirol de Buenos Aires, inspirado por el milenario, digamos, del poeta Ibn Gabirol. Recordé, estuvimos trabajando muy fuerte justo con María en la investigación de Asisba y surgió que la escuela de la comunidad se llamó en una época Ibn Gabirol, así que bueno, les comparto. Es muy difícil pensar qué imaginó sobre el futuro Shlomo Ibn Gabirol hace alrededor de 1000 años, cuando era un niño o incluso ya de adulto, momento en que se consolidó como un consagrado poeta y como uno de los principales gramáticos españoles de la Edad Media. Su propio futuro fue escaso, falleció muy joven. Pero seguramente hubo un dato que jamás pasó por su febril e imaginativa cabeza, que casi un milenio más tarde una escuela de Buenos Aires lo homenajearía llevando su nombre. El proyecto nació entre el Rosh Hashanah y el Yom Kippur de 1967. Un grupo de socios de Asisba, la comunidad de la calle Camargo creada fundamentalmente por judíos de habla hispana oriundos de Esmirna, pidió permiso al consejo directivo de esa institución para iniciar una campaña de recaudación de fondos. El objetivo, erigir una escuela comunitaria, una deuda pendiente para una entidad que en ese momento llevaba más de 50 años de vida.
Así, Nissim Mayo, Gabriel Levi, Mauricio Stamati, Isaac Algaces, Jacques Fargi y Salomón Mayo, entre otros, se lanzaron a la aventura de revivir al poeta medieval en la Argentina contemporánea. Detrás de toda esa movida se adivinaba la mano del gran rabino de la comunidad, Aarón Ángel. Nacido en Bulgaria en 1913, había llegado al país en 1963 para ejercer como primer director general la Escuela Integral Maimónides, que también recién se fundaba, ubicada en el barrio de Flores y asociada a la comunidad damascena Agudat Dodim. Su otro rol fue ser el del gran rabino de la comunidad de Asisba. Su pasión por la educación estaba plasmada a fuego. Por lo tanto, era lógico que también apoyara la creación de una escuela dentro del seno de la propia Asisba. Todo su esfuerzo por la educación fue recontra premiado en 1987 cuando obtuvo el premio Jerusalén, entregado por el presidente de Israel, Chaim Herzog, por su labor por la educación en la diáspora. El Rab Ángel falleció el 6 de noviembre de 1996. Pero bueno, luego de esta breve biografía volvemos al recorrido que llevó a la creación de la escuela Ibn Gabirol. La historia nos cuenta que el primer paso que dieron en firme fue buscar el terreno apropiado. Nativos de Villa Crespo nunca se alejaron mucho del barrio. Evaluaron uno en Serrano del 600, que había pertenecido al hogar israelita argentino, otro en Serrano entre Corrientes y Camargo, otro en Honorio Pueyrredón y Juan B. Justo, y un cuarto en Tames entre Corrientes y Camargo. Ninguno convencía por completo. Ante la duda, la comisión directiva, presidida en ese momento por Jacobo Al-Hadef, se expidió. Cualquier espacio físico que iban a elegir tenía que estar lo más cerca posible del templo comunal y además tenía que ser muy grande, porque la idea era tener una proyección a futuro, de crecimiento. En agosto de 1968 se entregaron 2.2 millones de pesos de seña por el 10% de la propiedad de Burruchaga 742. En ese lugar había funcionado algo llamado Asociación Cultural y Deportiva Adelante. Todos los miembros consideraron que era el lugar ideal para montar la escuela. Se lee en la memoria institucional de ese año de Asisba que la escuela entrará en función para el periodo lectivo del año 1969 y se dictarán los programas que ordena el Ministerio Nacional de Educación para los grados primarios, así como hebreo e inglés. Funcionará conjuntamente un jardín de infantes con los últimos y modernos métodos didácticos. Los arquitectos Prengler y Haná fueron combinados a hacer todas las obras necesarias para empezar las clases a tiempo. La revista Israel de esas fechas también nos trae una descripción de la propiedad. El suntuoso edificio tiene 15 aulas, salones de sesiones y para actos públicos, instalaciones para deportes, gabinete médico bajo la dirección del dispensario, comedor con cocina cayer y todas las comodidades que corresponden. Hay detalles de lujo, dice la revista. Es espaciosa, con vitró de arte, materiales de primera y ejecutado por profesionales competentes. La idea no fue concentrarse únicamente en Asisba, sino abrir a todas las comunidades de oriundos de Turquía en la Argentina. De hecho, en la noche de Kipur de 1968, el presidente de AISU, la Asociación Hebrea Sefaradí Unión de Hermanos, cuyo templo estaba ubicado en la calle Sur, en el barrio de Flores, leyó estas palabras del Rab Ángel. Con esta obra comenzamos un nuevo período, el del retorno hacia el judaísmo. Por amor a nuestros hijos, por la dignidad judía, por la devoción a Dios, pensemos en ofrecerles las armas para que se defiendan en la vida como judíos, brindándoles los conocimientos de nuestra Torá, de nuestra historia, el legado glorioso de nuestros padres y la antorcha luminosa de nuestro espíritu imperecedero. Ante estas palabras conmovedoras, los fondos no tardaron en llegar. León Pichón donó 500.000 pesos y colocó 1 millón adicional en una cuenta bancaria para que se destinen los dividendos a premiar los 5 mejores alumnos de hebreo de cada año. La comunidad de crédito Crisol, que es la que operaba en el seno de la comunidad, se comprometió a colaborar con las falencias presupuestarias que pudieran surgir. O sea, si la escuela perdía plata, la cooperativa de crédito Crisol salvaba la diferencia. Isaac Chami prestó 1 millón de pesos para la escrituración y Barmaimón Hermanos, que eran dueños de un famoso bazar situado en Corrientes y Pueyrredón llamado El Emporio de la Loza, donó toda la vajilla que hiciera falta. El Club Social Israelita Sefaradí Cultural Deportivo de Beneficencia puso su piso de deportes a disposición de la escuela y al mismo tiempo comenzó a donar 50.000 pesos mensuales. La Asociación Hebrea de Socorros Mutuos colaboró con otros 200.000 pesos. La fiesta de inauguración tampoco tardó en llegar. Se realizó el 10 de agosto de ese mismo año con la presencia de Eliezer Dorón, embajador de Israel en Argentina. Nuestra joven escuela goza de plena confianza de todos nuestros correligionarios y padres de los alumnos que concurren al establecimiento
y de una posición destacada en la ajustada opinión de autoridades oficiales competentes de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y de la Inspección Bada-Jinú, que así lo hacen constar en sus informes sobre la marcha progresista de nuestra casa de estudios. Visitas autorizadas de técnicos educacionales que tuvieron oportunidad de compartir gratas horas de nuestro diario hacer escolar, nos dieron alientos en nuestra labor con opiniones valederas y reiteradas. Felicitaciones por todo lo que trasciende de una tarea realizada con espíritu vocacional, amor a los niños y enorme afán de superación. Metodología actualizada, material didáctico abundante y variado, nuevas técnicas de la enseñanza ubican a nuestro instituto en la primera línea de educación integral para el niño, dijo el presidente del JADEF cuando leyó la memoria de 1969. Hay una ironía en todo este proceso de creación de la escuela, y es que no queda ninguna constancia documental de por qué ni cuándo se eligió el nombre de Ibn Gabirol. Sin embargo, si recordamos que el rabino Ángel también estuvo involucrado en llamar Maimónides a la otra escuela que él dirigía, sospechamos que tenía cierta pasión por los sabios medievales españoles. En 1971 el número de alumnos ya había superado los 200, y fue necesario incorporar 2 aulas prefabricadas para suplir el espacio faltante. En 1973, gracias al éxito que estaba teniendo la escuela, se adquirió otra propiedad lindera en Gurruchaga 760. Ese año se inauguró el Salón Comedor. Las obras de ampliación comenzaron el 27 de octubre de 1974. Luego de tocar un techo de 300 alumnos, comenzó un proceso de declinación que culminó con el cierre, muy poco después, cuando terminó el ciclo lectivo de 1981. Motivos ajenos a nuestra escuela provocaron una alarmante deserción escolar, señalan las actas institucionales de marzo de 1982. Los graves déficits mensuales que venía arrojando la administración eran solucionados a costa de ingentes sacrificios, siempre con el afán de brindar educación judeo-argentina a nuestros niños, agrega el texto. Si bien se decide nombrar una subcomisión para no renunciar al proyecto, se aclara que el personal, según las autoridades nacionales, ya había pasado de disponibilidad. Tal vez el mayor dolor del cierre se lo haya llevado el propio Rabángel, quien había dicho alguna vez lo siguiente: toda comunidad que desarrolle una actividad educativa está al abrigo de la destrucción y del olvido. Un templo sin escuela es como un cuerpo sin alma. Templo y escuela son las 2 columnas vertebrales de una comunidad, que constituyen una unidad monolítica expresada en términos religiosos, culturales y sociales. Durante el tiempo que la escuela permaneció cerrada, emergieron decenas de proyectos para mantenerla activa. Chabad Lubavitch, la Embajada de Israel, la Fundación Banco Mayo, la Agencia Judía, Yeshurun, Martín Buber, Shalom y la AMIA fueron algunas de las entidades que se acercaron para ver la forma de aprovechar el espacio. Para el inicio del ciclo lectivo de 1988, o sea, 7 años después, se restauró un jardín de infantes con apenas 9 chicos inscriptos. Si bien comenzó una segunda temporada en 1989, ni siquiera pudo llegar a término por la baja cantidad de asistentes. Entre 1993 y 2000 funcionó otro jardín de infantes, pero ya no llevaba el nombre de Ibn Gabirol, sino el de Aleph. Un tema de curiosidad con estos dos nombres que teníamos, por un lado, el hombre que puso al hebreo en el escenario literario, y por otro lado, la primera letra de ese alfabeto. Hoy, luego de que la propiedad estuviera tomada durante varios años, funciona allí el último emprendimiento educativo de Asisba, la escuela Bereshit. A 1000 años de distancia, un mismo nombre denominó diferentes organismos vivos. Uno, un ser humano de carne y hueso; otro, una escuela, que comparten 3 elementos esenciales: una vida intensa, una muerte precoz y la capacidad de sobrevivir gracias a su obra. Esto último, en términos de la escuela, queda demostrado en lo que nos declaró Camelia Chiprut, docente de la primera camada del Ibn Gabirol, cuando la entrevistamos para el libro de Asisba. Nos dijo: a pesar del paso de los años, todavía nos hablamos y nos vemos con muchas de las maestras y con casi todos los alumnos que pasaron por allí. Les agradezco muchísimo por el ratito y cumplí con los 15 minutos con creces. Gracias, Walter. Una idea de lo que significa la educación judía en la Argentina, y además atravesada seguramente por la situación económica y las crisis que va padeciendo el país, y las crisis institucionales que tampoco facilitaron a lo mejor la continuidad, o la población de la zona que no colaboró para enviar a sus hijos a esta escuela, ¿no? Realmente doloroso. Nosotros
Sabemos que en el judaísmo se puede cerrar una sinagoga para abrir una escuela, pero no se puede cerrar una escuela para abrir una sinagoga. Así que esto me parece a mí interesante, además de que hoy en día la Escuela Bereshit está funcionando en ese espacio. Sabemos que Darío Curiel y su esposa trabajaron mucho para su fundación, y todo este itinerario, toda esta travesía de la fundación por parte del rabino Ángel, tan dedicado a la educación, y como bien dijiste, fundó la Escuela Maimónides y la Ibn Gabirol, nos permite a nosotros pensar que líderes comunitarios en una época hubo bastante, con mucha fuerza y mucho poder para poder desarrollar estos proyectos. Esperemos que esto continúe y que no cierren más escuelas, y que esta Escuela Bereshit prospere en el desarrollo y en la educación de los chicos de la zona. Gracias, Walter. Los invitamos. Sí. Que en el año 81, durante el cierre, los esfuerzos para sostenerla viva fueron a fondo, o sea, se hizo todo lo posible para no cerrarla. Sí, sí, pero bueno, aún así, ¿viste? Lamentablemente, a veces no depende de la voluntad de los líderes, sino también de las familias que manden a sus hijos a esas escuelas, ¿no? Hay una competencia bastante seria en la educación, y hay una selección de temas para poder enviar a los chicos a determinadas escuelas. Seguimos trabajando. Gracias por tu participación y por presentar doblemente a Ibn Gabirol y a la escuela que llevó su nombre. Los vamos a invitar para mañana a las 11 de la mañana, que va a estar una mesa con Rachel Amado Bornik, hablando de las comunidades de Esmirna, los nuevos libros sobre las comunidades de Esmirna, y a Álvarez López Cristóbal, que va a dar una conferencia sobre el judeo español, justamente sobre una conferencia que se dictó en Salónica en el año 1911 respecto a la actividad deportiva de las mujeres. Así que están todos invitados. Y a su vez también la profesora Susana Brauner, que no pudo participar hoy de la reunión, va a estar mañana presente a las 12 del mediodía, a continuidad de esta mesa que le estamos ofreciendo hoy. Así que están invitados. Le dejo en la palabra a Ilan, por favor. Gracias por todo. Gracias, pero muchísimas gracias, María. Me toca de a poquito empezar a cerrar el encuentro del día de hoy, nuestro segundo día de simposio que sigue recorriendo todo el mundo. Quiero aclarar también, María, que mañana vamos a contar con dos moderadores de lujo, como son la profesora Graciela Teba, que también es miembro de la comisión del CIDICSEF, y también con Moisés Hassan desde España, va a estar moderando la segunda de las mesas de mañana. Les recuerdo a todos que mañana a las 11 de la mañana comenzamos con la primera de nuestras mesas, y después les damos un tiempo para que puedan almorzar, para que puedan merendar, descansar, tomarse un mate, ¿por qué no también? Y vamos a seguir después desde las 17 horas, todo esto horario argentino, para tener nuestro tercer día de simposio y de a poco empezar a cerrarlo. No me quiero despedir sin antes agradecerle, como lo hice antes, justamente a nuestros disertantes, en esta ocasión a María, que estuvo moderando, y a nuestros dos oradores de lujo, que fueron Mario Eduardo Cohen y Walter Duber. Realmente muchísimas gracias por sus exposiciones. ¿Y qué decirles? Creo que todos nos estamos llevando cuadernos con anotaciones, nos estamos llevando un poco más de cultura, y de lo que estoy, pero súper seguro, es que cuando termine este simposio mañana, nadie, absolutamente nadie, se va a ir igual que como podríamos decir que entró a este simposio. Seguro que nos vamos a ir llenos de conocimientos, llenos de preguntas, de consultas, y eso también es parte de lo que queremos generar desde acá. Agradecerles a todos nuevamente por su compañía, los que están en Facebook, que también están participando muy activamente, y los que están aquí dentro del Zoom. Es un verdadero placer pasar este tiempo junto a ustedes. Nos olvidamos de algo muy importante. Feliz Día de la Niñez, feliz día a todos los niños que están aquí presentes. He visto algunos que otros corriendo por detrás de cámara, así que un saludo grande para todos ellos. Y nos vamos a despedir con un poquitito de música.
¿Les parece? ¿Sí? Así a poco empezamos a cerrar el día de hoy. Y decirles que será hasta mañana. Veo ahí un par de aplausos, de sonrisas. Así que enorme, enorme placer estar acompañándolos. Será hasta mañana desde las 11 de la mañana. Gracias a todos por este verdadero negocio que estamos llevando adelante. Nos vemos.